3 meses hace que no venía, el 7 de mayo. Y mirando el tema que el Señor me ha dado ese día, estábamos en época de avance. Y en época de avance la enseñanza de ese día era: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Quiénes se acuerdan? Esos dos, qué bueno. Y precisamente ahora estamos en temporada de justicia. Nos estaba preparando en esa época para esta temporada que estamos ahora de justicia. Y el tema que el Señor me ha dado es: haciendo de la justicia una virtud, no un juicio. Porque estamos acostumbrados a mirar la justicia siempre como un juicio, donde usted decide si hizo bien o hizo mal. Cuando me puse a buscar de definiciones, cuando habíamos empezado esta temporada, me encontré muchas acerca de ese tema. Y en esa búsqueda, me pareció que la justicia nació de la necesidad de mantener la armonía y resolver los conflictos entre los integrantes de una comunidad o de una sociedad. Dice: no es justo quien conoce lo recto, sino quien obra rectamente. La justicia no implica el saber, la justicia basa en el actuar. Y por allá me encontré una definición de justicia mezclada de Oxford, que digamos que es la que junté unas cosas de Oxford con otras cosas de Aristóteles, más otras de Santo Tomás de Aquino y otras de Francisquino. Sumando todas esas cosas, más o menos extracté como esta definición. Dice: la justicia es un principio moral que inclina a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde objetivamente. Son distintos elementos que lleva. Entonces, pero antes de entrarme un poquitico más en detalle, entonces quise poner aquí esta simbología que se usa en la sociedad como la justicia. Y porque de hecho esa misma simbología me lleva a lo que va a ser mucho el tema de cómo va a ser la enseñanza. Y le pedí que me lo colocaran a este lado, porque esto va a ser de hecho un acto profético hoy. Este es un acto profético hoy. ¿Ustedes entienden qué simboliza este CRI en este mapamundi? ¿Quién podría decirme qué representa esto? ¿Cómo es? ¿Quiénes uncionan las naciones? ¿Cierto? O sea, que somos nosotros, la iglesia, el Centro de Restauración Internacional de Fe, Esperanza y Amor, somos desde aquí, desde la estrella, Itagüí y todo lo que cubrimos como misión,
Nosotros somos unción a todas las naciones. Y uno de los elementos que representa, que maneja la unción, es que la iglesia de Cristo, su virtud, una de sus virtudes, así como es una virtud de Dios, es la justicia. Entonces, proféticamente hoy declaramos que cada uno de los que hoy estamos aquí y cada uno de los que hacemos parte del Centro de Restauración Internacional, somos representantes y manifestantes de la virtud, de la justicia a las naciones. Este símbolo tiene varios elementos. Es representado por una mujer que lleva ojos vendados. ¿Por qué lleva los ojos vendados la mujer? Y de hecho es por eso en la definición yo decía que es objetivamente, ¿cierto? Cuando yo decía es a cada uno entregarle lo que le corresponde objetivamente. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a hacer las cosas dependiendo de a quién va dirigida. Y entonces no se imparte muchas veces justicia porque este es blanco y este es negro, entonces la justicia va más para el blanco que para el negro. Va más para el rico que para el pobre. Hoy en día que a la mujer o al hombre, o si es de estrato social, si es una cosa o la otra, por eso es objetivo y por eso es con tapados los ojos, porque lo que pretende la justicia, digamos, del mundo es que sea más bien escuchando los argumentos y las pruebas. Sin embargo, vamos a ver más adelante que solamente escuchando los argumentos y las pruebas, es un principio más humano. Y vamos a ver cómo opera Dios para la justicia. Tiene una cosa fundamental que se llama la balanza. Precisamente porque a través de ella se sopesa, y digamos que lo que hace la justicia es: esta es la ley y al otro lado está cómo tú actuaste. Y de hecho se movió todo lo que fue el Antiguo Testamento, estaba basado en ese principio: esto dice la ley y así es como usted actúa. Si usted no actuó como dice la ley, ¿cierto?, la balanza va a mostrar el desequilibrio. Pero Jesús nos vino a decir que no es solo por las obras, ¿cierto? Realmente hay que mirar un poco más allá de lo que hay en la persona. Y tiene el tercer elemento que llama la espada. ¿Por qué la espada? Porque la espada representa el castigo firme al que es injusto. Y a mí me gustó mucho esta simbología porque la espada está hacia abajo, porque de hecho en las figuras también me encontré otras donde la espada estaba hacia arriba. Pero yo digo que la espada debe estar hacia abajo porque este es al principio divino, ¿cierto? Dios primero es grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces la espada siempre está abajo, porque siempre prefiere primero
buscar la misericordia, o sea, siempre buscar, considerar que las personas hacen las cosas queriendo hacer algo bueno que tal vez muchas veces resulta malo. En el libro de Daniel, para no extenderme porque es todo el capítulo 5, en el libro de Daniel nos cuenta la historia cuando el rey Belsasar está haciendo un banquete allá en su trono, y dentro de toda la festividad llega y dice: no, traigan copas, y traigan las copas que Nabucodonosor trajo del pueblo hebreo, de Jerusalén, que precisamente eran las copas que se utilizaban, pero eran en el templo. Y entonces a través de ello le dio a beber a todos los que estaban allí. Y cuando estaban en ese proceso, el rey alcanzó a ver una mano, pues alcanzaron a ver una mano que escribía en la pared e inscribió unos textos que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsis. Y el rey quedó sorprendido al ver ese sobrenatural de esa escritura. Digo, no, yo quedó tan trastornado que dijo: no, paremos todo aquí. Llámenme a los magos o a los sabios, que quiero que me expliquen qué significa esto. Cuando empezaron a llamar y vinieron los magos y los sabios, ninguno entendía qué significaba eso. De pronto la esposa le dice: no, ¿sabes qué? Años atrás, cuando tu padre Nabucodonosor tenía cosas, había un hombre sabio que discernía todo este tipo de cosas. Llámelo. Y lo llaman. Cuando lo llama, entonces dice aquí desde el versículo 13, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no ha sido posible mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció
y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La justicia de los hombres trabaja como la balanza. Y a un lado ponemos la ley y al otro las acciones. Pero la justicia de Dios, y nos lo enseñó Jesús, que no opera tanto basado que a este lado es la ley. ¿Sabe qué hizo Dios con Belsasar? Puso a Belsasar en este lado y a este lado puso a su padre. Y digo, ¿sabes? Nabucodonosor se ensoberbeció. Estaba sumamente orgulloso por todos los logros que había tenido. Y tu padre pasó precisamente por, cuando se ensoberbeció, recibió el castigo y fue a vivir como las bestias. Hasta que reconoció quién era Dios. Pero ¿sabes qué tú, Belsasar? Cuando te comparo con tu padre, te veo falto. Tú te has ensoberbecido aún más que tu padre. Y viene el castigo para ti. Porque sabe que la justicia de Dios no opera sobre las leyes. Dios sabe que mira el corazón. Dios mira el corazón.
Vamos al libro de Números. Números capítulo 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado, digamos, una mujer cusita, una mujer extranjera. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, no por visiones, no por sueños, no por imágenes. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y este texto lo traigo porque vuelve la balanza que pone el Señor. María y Aarón estaban cuestionando porque dentro de la ley de Dios se estableció que los hebreos no se podían casar con una mujer extranjera. Dice, pero Moisés está casado con una cusita. ¿Quién era la mujer de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Estudio bíblico. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Ella era un sacerdote. No, ella era hija de Yetro, que Yetro era un sacerdote de Madián. O sea, ella era madianita. ¿Y cómo se llamaba? Séfora. Entonces él se casó con una mujer que no era hebrea. Pregunta: ¿se casó antes o después de la ley? Antes de la ley. La conoció mucho antes de venir a liberar al pueblo. Y nosotros somos juzgando a las personas, y por eso Dios llega y les dice: ustedes me van a poner a Moisés contra la ley. ¿Cierto? La ley todavía no estaba. ¿Yo qué hago? No, venga, yo les voy a medir el corazón a ustedes. Voy a medir el corazón de ustedes, Aarón y María, se los voy a comparar con el corazón de ese que están juzgando ustedes, que se llama Moisés. Y llega y les dice, vuelvo a ese versículo que es el que dice donde es fiel. Es que se me movió, con razón no lo veía. Versículo
7, dice: yo les hablaré a ustedes los profetas por imágenes, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel. Porque cuando usted habla de otro, no está siendo fiel ni leal. Los puso a ellos y los comparó fue con Moisés. Le dijo: ustedes tienen menos que él. Él es más fiel conmigo. Y es lo primer punto de la enseñanza de hoy es: cada que nosotros juzgamos a otro, el Señor no nos va a poner como los buenos fiscales, sino que cuando nosotros juzgamos, Él mismo nos va a poner Él en la balanza. ¿Se acuerdan ustedes de un texto bíblico que dice que no mires la paja en el ojo ajeno, sino que la viga en el suyo? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Vea, usted le está viendo la pajita. Vea, al otro lado le va a poner la viga suya. Wow. Por eso hizo primero: quítate la viga y luego habla. O sea, hay que quitar ese peso tan grande que hay aquí. Por eso la justicia no es, nosotros la justicia no la llevamos para juzgar. La justicia debe ser una manifestación de cómo nosotros le damos a los demás lo que le corresponde. Nosotros no castigamos, no estamos llamados a castigar, no estamos llamados a presentar a otros como incumplidores de la ley. Nosotros lo que debemos de hacer con los demás es honrarlos en lo que hay que honrarlos, es bendecirlos en lo que los podemos bendecir. De sus injusticias se encarga Dios. De sus injusticias se encarga Dios. Dice Miqueas capítulo 6. Se paró. Se me fue. El versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa el impío, ateso de impiedad y medida escasa de lo detestable. Dice el 11:
Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Y a mí lo que me ha venido enseñando el Señor es, aunque este sistema de balanza es tan antiguo, ese es el método que ha usado Dios. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Él, y empezamos con rogativas, ¿sabe qué aparece? Aparece del lado uno que llaman el acusador. Y el acusador ahí mismo llega y dice: vea, Señor, ¿usted cómo le va a conceder la petición a ese hermano? Si vea, empieza a ponerle ahí, empieza a ponerle. Y llega el Señor y le dice como a Job: es que no has visto que es hombre recto en todo lo que hace. Por eso cada que nosotros fallamos, para evitar que el acusador lleve esta balanza hacia abajo, tenemos esa herramienta tan sencilla que simplemente es ir, reconocer en qué he fallado. Y fiel es Él para perdonar. Y dice su palabra que se olvida y lo envía ya a las profundidades del mar. Pero nosotros dejamos muchas veces que esto se pese. Y tenemos que hablar que es que no es por acciones, sino es por lo que hay en el corazón. Porque nosotros, a mí el Señor me ponía como un ejemplo en estos días, es: nosotros creemos que justicia es precisamente tomar decisiones ante una dificultad. Pero ¿cuántas veces tú no pasas por la calle y te encuentras a un mendigo que está pidiendo que le des algo? Y la palabra llega y me decía justicia es darle a alguien lo que le corresponde. Y el planteamiento es: ¿cuánto de lo que tengo aquí en el bolsillo le corresponde a él? Si yo soy justo. Primera actitud. Ese es para fumársela. Ese es para beber. Ese no trabaja sabiendo que puede. Decisión: no le doy. Pregunta: cuando usted tomó esa decisión, ¿fue por qué? Por la apariencia. Vean, lo que los ojos ven. La justicia no se ve con los ojos. La justicia de Dios no se imparte con los ojos. La justicia de Dios, mira qué, el corazón. Por eso yo hace un tiempo yo tomé la costumbre. Es decir: Espíritu, muéstrame si le debo dar. Porque es que no es darle a todos, también el que hay afuera. Acuerde que hay unos que están pasando por momentos difíciles, pero es que es una prueba que Dios tiene para él. O sea que yo no debo intervenir en la prueba de él. Por eso el tema aquí es: ¿cuánto le corresponde? Entonces yo llego y vuelvo y saco la billetera. No, saco la monedera. Sí, porque es que puede ser. Le doy la moneda de 200, le doy la de 500, le doy la de 1000, le doy el billete ombligo.
el de 2. Porque cuando pedimos ofrendas, casi todos sacan billetes de 2. O le doy el de 20 o le doy todo. ¿Yo cómo decido? ¿Ah? Lo que yo tenga en mi corazón o lo que el Espíritu ponga en mi corazón. ¿Cómo que lo él es? Ah, sí, venga, le digo. Primera de Corintios 2, 11, 12. Oiga, yo hace un tiempo era tan amarrado para dar. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces este es el segundo punto de la enseñanza de hoy. Debemos de discernir espiritualmente. El único que sabe realmente lo que hay en el corazón de él es el Espíritu. Pero el Espíritu se comunica conmigo cuando yo estoy en la disposición de hacerlo. A mí el Espíritu me ha llegado a poner darle 20,000 pesos a una persona de ellas. Yo no sé si a usted alguna vez. Pues yo me he hecho la pregunta ahí, ¿será que seré obediente el día que me diga, dele todo lo que tiene en el bolsillo? ¿Ah? Yo espero que sí. Porque si el Espíritu pone que yo lo dé, ¿será que él se va a encargar de el dinero que me necesitaba para otras cosas? Él me lo va a proveer. ¿Sabe por qué? Porque el Dios mío es un Dios tan justo que también me da a mí lo que me corresponde. ¿Ah? Ya en sus planes está. Ya en sus planes está. Y esto es hablando de plata. ¿Qué tal si hablamos de nuestros hijos? A mí mis hijos todavía cuando nos reunimos y cosas, ya empezamos a hablar de cómo era yo. Y ellos se acuerdan mucho de una vez que yo le pegué una pela a Santiago. Uno de mis hijos lo llamábamos terremoto. No lo llamamos nosotros, le decían los demás, ¿cierto? Y generalmente era quien causaba que ese era el segundo, el tercero llorara, porque era tremendo. Y a mí me pasó una vez que precisamente llegué tan cansado del trabajo y toda la cosa, apenas llego y pin, precisamente otra vez el tercero llorando. Yo llegué derecho a darle la pela a Santiago. Cuando después me dijeron que era que no, era que se había porreado ahí con cualquier cosa.
Yo era un papá guiado por el espíritu de cansancio. No, la pregunta, ¿cómo somos nosotros hoy como padres? ¿O cómo somos nosotros hoy como jefes o como compañeros de trabajo o de estudio? Vemos una situación en la calle o con cualquier persona y ¿cómo actuamos? Actuamos de acuerdo a lo que vemos. O pedimos discernimiento espiritual para ver cómo actuamos. Por eso dice que el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es paciencia. Otro es dominio propio. Y le voy a decir, y el que más me gusta a mí, los diáconos saben, el que más me gusta a mí se llama benignidad. Porque ¿sabe cómo he logrado entender yo la benignidad? Porque dicen que la benignidad es no la bondad de los hombres, no la bondad de Dios. Y la benignidad, y que como la bondad de Dios, la benignidad es yo suponer que aunque el resultado de lo que mi hermano o el vecino o el prójimo hizo, el resultado no fue agradable para mí, la intención con que lo había hecho era buena. Pero yo con mi hijo partí de una vez con la idea de que dolor, llorón del hijo mío, causa permanente será Santiago. Nosotros vemos que alguien se choca y ya ahí mismo juzgamos. Y si es de moto más, culpable. ¿Y qué vamos a saber si fue que le tocó esquivar una piedra, yo qué sé? Y eso lo llevó hacia allá. A mí el Señor me castigó con el carro, porque mi familia me criticaba muchísimo de la forma como yo conducía y como yo peleaba con los demás conductores. Entonces me castigó y me quitó el carro. Yo espero que la gracia de Dios vuelva a mi vida y entonces nuevamente vuelva a conducir, porque ya cuando conduzco carros prestados, ¿cómo es? Ya estoy dando fruto de paciencia. De hecho ya hay un pensamiento que viene a mí, es ¿quién sabe cuál será la urgencia que tiene él que se me está atravesando? Antes era, yo siempre ya te decía no, que haga la fila como todos. Pero ¿qué pasaría si usted fuera el que hay un accidente en su casa y usted está en ese momento apurado y quiere llegar a su casa rápido? Usted hace la fila. Usted hace con cariño, le dice, dame un permisito. Entonces posiblemente eso está pasando. Y el Señor me ha ido llevando como, no, piense un poquito más, porque usted no sabe lo que hay en el corazón del otro. Y es mejor pecar por ser como Moisés manso, que no que te dejes dominar por la ira, por el enojo. Dice Gálatas 6. Conmigo se viaja por la Biblia, ¿sí o qué? Gálatas 6. Seis y el 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y volviendo al ejemplo de la conducción, yo después me dirá, uy, claro, es que a mí también me ha pasado. Pero cuando yo soy el que estoy de afán, yo me justifico. Yo tengo que hacer esto porque estoy de afán. Pero cuando lo hace el otro, irresponsable, indisciplinado, que no hace la fila, conchudo. Por eso esa invitación hoy es, nosotros somos personas que normalmente demandamos justicia en nuestra vida. Pero cuando por alguna circunstancia nos toca impartir justicia, somos jueces radicales que solo miramos la ley y no le pedimos al Espíritu que nos ayude a discernir qué hay en el corazón de las demás personas. El viernes que me tocó predicar también en Restauración, yo presentaba, digamos, la historia de Mefiboset y el criado Siba. La mayoría de todos conocemos como la historia de Mefiboset y cómo Mefiboset es llamado por el rey David para que digamos que David le restituye todo lo que eran las propiedades del rey Saúl. Y esas propiedades las administraba uno de los siervos de Saúl que se llamaba Siba. Y Siba tenía 15 hijos y además tenía 20 criados. Y entonces uno conoce toda la historia de Mefiboset y entendemos lo de Mefiboset, pero no miramos a Siba. Yo me puse a estudiar acerca de Siba. Yo, bueno, ¿qué pasó con Mefiboset después y qué pasó con Siba? Y me encontré que después el hijo de David, Absalón, se rebeló contra David y David entonces huyó de Jerusalén y tomó posesión, digamos, como rey invasor. Y pasando por allá David, le apareció Siba. Y llegó Siba con 2 asnos, y con panes, y con frutas, y con cosas, y se los ofreció a David. Le dijo, todo esto es para ti, para tus siervos, Y David estaba agradecido con lo que... Y le preguntó, ¿y qué hubo de Mefiboset? ¿Por qué no vino Mefiboset? Y Siba llega y le dice, no, es que como está haciendo este cambio en el reino, Mefiboset está esperando que le sea dado el reinado de lo que tenía Saúl. Entonces David, que antes le había dado todo a Mefiboset y le había puesto a Siba que me sale, dijo, no, entonces ¿sabes qué, Siba? Sigue tú administrando, eres dueño ya de todo. Eso es capítulo 16. Luego cuando vamos al capítulo 19, resulta que ya había muerto Absalón y llega otra vez y entra David triunfal nuevamente a Jerusalén. Y cuando pasa a Jerusalén y llegan, empiezan a acercarse las personas, se le acercó Mefiboset. ¿Sabe cómo estaba Mefiboset? El que tiempo atrás había estado comiendo en la mesa de David, elegante. Mefiboset estaba barbado,
peludo, sucio, camisa de silicio. Hey, Mefibosé, ¿por qué no viniste cuando te necesitaba la otra vez? Dijo, yo quería ir, pero resulta que cuando estaba preparando el asno para montarme, me engañó Siba. Y él fue el que se llevó todas las cosas y me dejó aquí tirado. Yo que soy lisiado, yo no tenía cómo volverme a montar. Y lo que he hecho de todo este tiempo es, bien, no me limpiaré ni me organizaré hasta que David sea restituido. Yo me alcanzo a imaginar la cara y lo que pasó por la mente de David. Yo que te había dado todo a este hombre y se lo pasé al engañador, se lo pasé a este que dijo cosas diferentes a la realidad. Porque en David no posaba el espíritu que había en Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y discernimiento para poder dirigir a ese pueblo. ¿Qué le faltó a David? Discernimiento. Lo único que hizo caso fue a lo que vio y escuchó de Siba. Nunca no esperó a realmente escuchar la otra versión. La otra versión. Y cuando sus ojos vieron y sus oídos escucharon a Mefibosé, se dio cuenta que había juzgado mal, que había sido injusto. Y para más dolor para David entonces llegó y le dijo, no, entonces ¿sabe qué? Que la mitad de las tierras sean para Siba y las otras mitad sean para ti, Mefibosé. Y llegó y le dijo a Mefibosé, no, a mí no me interesan las tierras. A mí lo que me interesaba era que tú regresaras al reinado que Dios te había dado. Déjale las tierras al otro. Y la invitación hoy es a que demos fruto de paciencia, de dominio propio, de benignidad, para que en las distintas situaciones que se nos presenten no seamos tan rápidos para armar juicios, sino que nos salgamos de la situación y le preguntemos al Espíritu, pues, guíame aquí, guíame aquí. Dice el apóstol Santiago que el que quiera sabiduría, pídala a Dios, que la da ¿qué? Abundantemente, abundantemente. Y es parte de lo que nosotros abundantemente, la iglesia del Centro de Restauración Integral va a ser esta. ¿Sabe por qué está en blanco? Porque esto es luz, porque nosotros somos luz a los lugares donde nosotros influimos. Y esta es la invitación para ustedes este día. Yo ya llevo una semana disfrutando del Señor hablándome de esto. Y yo quiero hacer una declaración con ustedes. Pongámonos sobre nuestros pies para que declaremos que esto es algo que se va a manifestar en nuestras vidas.
Bueno, Padre, yo primero en nombre de tu iglesia, Señor, proféticamente los profetas generalmente eran instrumentos que declaraban palabra de juicio para la iglesia. A mí pero me ha gustado mucho el profeta Daniel, porque el profeta Daniel siempre asumió como propios también. Él se incluyó dentro del pueblo que le había fallado a Dios, que le había sido infiel. Por eso, Señor, hoy aquí con esta parte del pueblo, Señor, hoy te pedimos perdón, Padre, porque nosotros hemos asumido la justicia por nuestras propias manos. Y más aún, Señor, nos hemos equivocado porque hemos querido tomar decisiones y hemos actuado basados en nuestros sentidos naturales, Señor, en lo que vemos y en lo que escuchamos con nuestros sentidos naturales. Y hemos dejado de lado, tal vez por nuestra premura en el tiempo, por nuestro afán, y no hemos tenido, Señor, no hemos usado la paciencia para esperar que la sabiduría que viene de ti a través del Espíritu nos permita discernir lo que hay en los corazones de aquellas personas que tú pones a nuestro lado, Señor. Hoy volvemos a reconocer, Señor, que tú no nos has llamado a ser jueces. No somos llamados a juzgar a nadie. Posiblemente por nuestras funciones o cargos de autoridad, en determinado momento debemos de tomar unas decisiones. Pero hoy, a partir de hoy, Señor, nos disponemos a siempre tomarnos el tiempo necesario para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Señor. Para que tu Espíritu Santo nos muestre lo que hay en el corazón de cada una de las personas que hay a nuestro alrededor, para que nuestro actuar, nuestro pensar sea el reflejo de lo que tu Espíritu Santo pone en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que somos instrumento de justicia para esta sociedad injusta, pero que somos llamados a ser luz. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo será nuestro guía para que nosotros seamos rectos y justos delante de la sociedad en la cual nosotros participamos. Y le entregaremos a cada uno lo que de acuerdo a tu direccionamiento le corresponde. Así lo declaro. Amén. 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 Que el Señor los continúe.